estar. Ok, gloria al Señor. Muy bien. Un saludo cordial a todos los hermanos, a los familiares que me están viendo, a los amigos. Hoy estamos saliendo de nuevo en las redes para poder traer un mensaje importante a la iglesia del Señor. Este mensaje es obviamente para los que se congregan en Semilla de Vida, pero también es un mensaje para todos aquellos que todavía están dudando de que el hecho de congregarse sea algo que Dios está mandando. No es el pastor que les está solo diciendo esto, sino que Dios hablando a su pueblo de la necesidad que debemos tener para que los días que la iglesia pueda abrir, usted esté allí presente. Y esta noche Dios va a hablar a su corazón en el sentido de tener la instrucción adecuada de la palabra, porque yo quiero decirte algo, amado hermano. Nuestro estandarte, nuestra fuente, todo lo que viene de la palabra del Señor. Nosotros no vamos a hacer algo que no esté dicho por el Señor en la Biblia. Y la Biblia allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, nos manda a que nos congreguemos. Pero pastor, ¿cómo está eso? Si ahorita estamos con la pandemia, no hayamos que hacer, hermano. Hay ya autorización de las autoridades de abrir las iglesias. Lo único que ellos piden es que mantengamos la distancia, que usemos guantes, que usemos tapaboca. Allá en el sector donde nuestra iglesia está ubicada, las estadísticas con relación a la pandemia son bastante alentadoras. No hay muy pocos casos porque de por sí la forma en que viven las personas allí en El Varado, en Venus, en Midlothian, qué sé yo, es que viven en trailas muchos de ellos y hay separación ya de por sí. Así es que eso en parte ha beneficiado. Si ustedes comparan Alvarado con Dallas, la población son millones contra miles. Entonces, todos esos son factores que nos ayudan. Pero dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Esta semana yo he puesto cuidado de muchos mensajes traídos por predicadores reconocidos. Los predicadores están hablando de tiempos finales, hermano. Los predicadores, ayer oí a un predicador que me gusta cómo enseña. Él decía que es posible que el rapto se llegue muy poco tiempo para eso. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero hay señales y esta porción nos está animando a que nosotros sigamos las instrucciones que Dios da en cuanto a que la iglesia se pueda reunir. La Biblia, amados hermanos, hablando del tema de congregarnos, nos dice en una forma de consejo que no dejemos de congregarnos, pero en ocasiones podemos encontrarnos con personas que por desconocimiento no se congregan en una iglesia o asisten muy esporádicamente. Existen personas que dicen que no es necesario ir a una iglesia por el hecho de que Dios está con nosotros en todas partes y que podemos hallarlo donde queramos y cuando queramos. Yo sé que en este tiempo, estas 8 semanas que han pasado, hemos tenido que estarnos reuniendo de esta manera. Pero es cierto también que Dios está con nosotros en todo momento y podemos hallarlo en la Biblia. Allí en Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, hermanos. Pero yo quiero enseñarte, hermano, toma esta enseñanza como algo que viene de Dios. Yo quiero enseñarte a ti que Dios mismo desea que nos congreguemos, pues esto será para bien de cada uno de nosotros. Como bien lo hemos leído en Hebreos, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. Amén. Al leer esto detenidamente podemos notar que nos está mandando a que no dejemos de hacerlo. O sea, nos está diciendo que no seamos como algunas personas que van a la iglesia ya de vez en cuando y luego ya no se congregan considerando que con ir de vez en cuando a la iglesia es suficiente y que por pocas veces que vayan ellos ya tienen segura la salvación. Quiero decirte, amado hermano, que tengamos claro lo siguiente: ir a la iglesia no nos hace más santos, amén, ni más buenos, ni más salvos. Pero ir a la iglesia nos permite recibir la palabra que nos ayudará a ser más sabios, más santos y salvos. Pues es la palabra que recibimos en la iglesia la que hará algo en nosotros, no la iglesia como tal. Por eso los pastores tenemos la obligación y responsabilidad de enseñar lo que la Biblia dice. Esta noche quiero que me acompañes a reflexionar en la palabra de Dios, presentando las razones por las cuales un cristiano debe formar parte de una iglesia y congregarse ahí con constancia. Primeramente, vamos a analizar lo siguiente. Muchas personas, yo he oído que dicen que no es necesario congregarse para ser cristiano. Para ser cristiano, amado hermano, no es necesario congregarse, eso es cierto. Pues para ser cristiano, lo que tú necesitas es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Pero para vivir como cristiano, sí es necesario congregarnos. Ven, es importante que nosotros entendamos que en la comunión de los santos tenemos crecimiento espiritual. Si bien es cierto que Dios está en todas partes y que algunos argumentos son válidos en parte de lo que hemos dicho, ahora con la pandemia, desde que Dios se manifestó, pues hemos tenido la oportunidad de estar por lo menos recibiendo una palabra como esta noche, y gloria al Señor. Pero yo quiero decirte que aún en el Antiguo Testamento, el Señor ya estaba diciéndole a su pueblo, en este caso fue al pueblo de Israel, que debían de congregarse. Y vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, versículos de 3 al 14. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sí, si tienes un papel y lápiz, apunta esta instrucción que está en Deuteronomio 12, versículos del 3 al 14. Y el Señor comienza así hablándole a su pueblo: cuando ustedes ya estén viviendo en la tierra que Dios les prometió, deberán obedecer siempre los siguientes mandamientos. Y les dice el Señor: destruyan todos los lugares donde adoran a sus dioses los pueblos que ustedes conquisten. Se encuentran por todos lados y deben de ser destruidos. Están en las montañas, están en las colinas, están bajo los árboles. Hagan pedazos las piedras y las esculturas de sus dioses y quemen los maderos que ellos adoran. Que no quede de ellos ni el recuerdo. Cuando adoren a Dios, no imiten las costumbres de esos pueblos. Dios, y aquí este es el punto importante, Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes, y allí deberán ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor. Allí también llevarán la 10ª parte de todo lo que ganen, sus ofrendas voluntarias, las primeras crías de sus vacas y ovejas, y cualquier otra ofrenda que haya prometido tú darle. En ese lugar celebrarán una fiesta y se alegrarán juntos con sus familias y esclavos y con los de la tribu de Leví que vivan entre ustedes. Allí harán lo que les he ordenado hacer y darán gracias por las abundantes cosechas que Dios les haya dado. Durante esa fiesta podrán comer de todo lo que hayan llevado. Todo el pueblo podrá participar
esté o no en condiciones de presentarse delante de Dios. Esa es la porción bíblica de Deuteronomio capítulo 12, donde Dios, desde el tiempo del principio del pueblo de Israel, ya Él había dado instrucciones para que nos reunamos a adorar a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay muchas citas bíblicas, amados hermanos, donde el Señor nos habla de por qué debemos de congregarnos. Allí en el Nuevo Testamento nosotros leemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. Y allí en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. También ahí está una porción de 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 que dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Y dice también Romanos en el capítulo 16, versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Jesucristo os saludan. Qué tremendo, hermano. Siempre Dios hablándonos de lo importante que es congregarnos. O sea, yo no te estoy diciendo algo que es solamente personal, aunque yo creo que como pastor tengo que orientarte en todo lo que tienes que hacer. Pero es importante también que tú conozcas que la fuente de donde yo tengo la ordenanza viene de la Biblia. Yo no te estoy diciendo algo que yo me estoy inventando. Amén. Tenemos entonces que congregarnos, hermanos, para crecer espiritualmente. No hemos podido continuar el discipulado que teníamos los días miércoles, porque por diversas situaciones, y ustedes ya saben, la más importante, el coronavirus, nos cortó. Pronto vamos a tener actividades los días miércoles. Por ahora estamos haciendo esto que les estoy enseñando y teniendo las instrucciones a través de las redes. Pero es importante, amados hermanos, es importante que cuando tú te congregas, tú vas a crecer espiritualmente. Allí vas a en la iglesia a recibir todas las ayudas espirituales que como creyentes necesitamos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oiga bien, el asistir a la iglesia para enseñarle la palabra es para que usted no se quede como un niño espiritualmente, sino que crezca en el valor de la doctrina cristiana. Amén. Eso está allí en el libro de Efesios en el capítulo 4. Entonces, la Biblia, amados hermanos, nos especifica que Dios ha puesto en la iglesia a personas que se encargarán de traernos palabra de parte de Dios, de manera que a través de estas palabras nuestras vidas puedan ser edificadas y adquiramos más conocimiento de Dios. El adquirir más conocimiento, amados hermanos, nos ayudará a ir perfeccionando nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, y es por esta razón que debemos dejar que nos enseñen la palabra, que es el alimento espiritual y que nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos espiritualmente. Amén. Porque es importante. No nos quedemos como cristianos bebitos. Empecemos a dar pasos de niños más grandes hasta llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Otro aspecto
de ventaja que trae el congregarnos es para estar bajo autoridad, hermanos. Qué importante es eso, estar bajo la autoridad. La pastora Lupita y su servidor somos los pastores que el Señor ha plantado allá en la iglesia Semilla de Vida en Alvarado. Y nosotros estamos en la obligación de enseñarles todos estos aspectos. Dice la palabra allí en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. También dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Así como honramos al presidente de Estados Unidos, también nosotros en las iglesias tenemos nuestros líderes a los cuales hay que escuchar y someternos a la autoridad. Dios entonces pone gente en la iglesia para compartir la palabra y ellos tienen un cargo, tienen una autoridad y es necesario que ellos muestren esa autoridad y ustedes, todos los que son miembros, se sometan a esa autoridad. Es importante, hermanos, darle cuentas a alguien. Amén. Dice, sométete bajo autoridad para que algún día tú puedas tener también autoridad. Porque si yo no me someto a la autoridad, yo no voy a poder también que otros se sometan a mí en autoridad. Tenemos también que congregarnos para buscar a Dios en unidad, hermanos. La unidad del cuerpo es lo más importante. Dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa palabra. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando hay sujeción, Dios está agradado, amados hermanos. Dios quiere que le busquemos unidos, pues Jesús vino a enseñarnos que Él y el Padre permanecen en unidad continua y que la unidad es algo que nosotros también debemos de buscar, pues si nos mantenemos unidos como hermanos, difícilmente seremos derribados por el diablo. Aparte de ello, a Dios le gusta oír las oraciones que se hacen en grupo, en equipo, y a ese tipo de oraciones es a las que Dios le da una respuesta más rápida. Cuando estamos unidos, el día de mañana, la pastora va a estar ahí desde las 9 de la mañana para estar orando. Esta semana que pasó, muchas hermanitas estuvieron allá y estuvieron orando en unidad. ¿Me entienden? Es tan importante la unidad. Tenemos también que congregarnos para que nuestro carácter sea moldeado. Cuando llegamos a Cristo todavía llevamos algunos defectos. Todavía tenemos algunas situaciones que Dios tiene que ir trabajando, hermanos. Dice la palabra en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué hermoso! Por eso nosotros nos alegramos cuando la vemos a usted en la iglesia. Nos alegramos y nos da tanto gusto cuando usted se presenta a la hora, adora a Dios, lo adora a través de sus ofrendas y escucha la palabra con dedicación. Eso es importante. Sé yo que suena algo extraño oír que nuestro carácter será moldeado cuando estemos en medio de la congregación. Pero yo les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Dios, de alguna manera, siempre usará a las personas que están más cerca de los pastores para ir moldeándonos. O personas más cerca de ti. Aprender a convivir en un vecindario, qué importante es, ¿verdad, hermanos? Llevarnos bien con los que están a nuestro alrededor, no tener rencillas, no estarnos sintiendo a disgusto. Pues eso mismo pasa en la iglesia. Cuando usted llega a la iglesia, usted va a tener algunas personas hermanas que a lo mejor no están a la altura de usted de crecimiento o hacen cosas que a usted no le agradan. Pero dice la palabra que hierro con hierro se aguza. La mejor manera de ser moldeados es cuando
hay personas que nos hacen algunas cosas y nosotros aprendemos a amarlas a pesar de. Yo sé que no es fácil, pero es importante, hermano. Solo podrás aprender a convivir con los demás cristianos si empiezas a juntarte con ellos, y al juntarte con ellos, de hecho que en cierto momento se producirán ciertos desacuerdos o pequeños problemas. Pero allí será el momento, amado hermano, de que actúes sabiamente y aprendas a solucionar los desacuerdos con calma, paz, benignidad y amor. Yo te quiero decir algo más. El amar, como Dios dice, es un mandamiento. Y Él empieza diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero Él agrega: pero a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sé, amados hermanos, que eso cuesta un poco, pero el crecimiento tuyo va a verse cuando tú empieces a aceptar a las personas como son. La iglesia, hermanos, allí tenemos diferentes caracteres cada quien. Allí no hemos llegado los que son santos, aunque el apóstol Pedro nos llama que como iglesia somos santos apartados, pero estamos en un proceso de santificación, que eso nos va a llevar toda la vida. Amén. Y parte de lo que necesitamos es aceptarnos unos a otros como somos, y tolerarnos y aprender a llevarnos, aunque a veces algunos digan cosas que no nos agradan. Quiero agregar que hay otros beneficios espirituales al congregarnos, que nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual, porque yo quiero hacer énfasis en lo siguiente: si faltamos a la iglesia, damos el primer paso para una vida alejada de Dios. Es muy peligroso dejar de reunirnos porque se nos va haciendo un hábito. Y después es difícil retomar el camino porque ponemos a Dios en segundo lugar. Cuando dejamos de congregarnos, estamos dando el primer paso a la apostasía, hermanos. Cuando no nos reunimos, debilitamos a la iglesia. Tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Y es que hay un peligro. Yo les decía que esta semana he estado oyendo a predicadores hablar del rapto, del arrebatamiento. He estado oyendo hablar de los tiempos finales del fin. Uno de esos predicadores que yo admiro mucho, él está diciendo ya que en cualquier momento el rapto se va a dar. ¿Qué significa eso? Que debemos de estar a cuentas con el Señor, hermano. Que tenemos que estar a cuentas entre todos los hermanos. Que si hay diferencias tenemos que hablarlas. O por el amor que Dios ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo, aceptar algunas cuestiones que son como prueba en nosotros, pero la prueba te va a hacer que crezcas espiritualmente. Dice la palabra Santiago 1:8. Ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiero decir con eso? Que un hermano, que deja de congregarse, se vuelve una persona de doble ánimo. Y Santiago está hablando de eso ahí en el capítulo 1. Es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. No demos lugar al diablo, hermanos. No nos quedemos en casa si podemos congregarnos. No te quedes, recibe la palabra los días que vamos a estar abriendo, que son los miércoles. Todavía no tengo definido si este próximo miércoles, pero del domingo allí vamos a estar. Y yo quiero verte, amado hermano. Yo quiero traer una palabra buena, eficaz para tu vida, para que tú puedas ser también edificado. Los hermanos que se dejan de congregar pueden ser personas de doble ánimo. Quiere decir dos mentes volubles que hoy dicen sí y mañana no. Son hermanos que tienen una gran confusión por querer hacer cosas opuestas, como amar al Señor y amar al mundo. Uno no puede servir a dos señores porque con alguno de ellos puede quedar mal.
Amén, hermanos, es importante. Nosotros dejamos de congregarnos cuando ponemos los ojos en las personas. Alguien me ofendió, pues yo ya no voy. Eso no te recomiendo que lo hagas. Dice Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 7. Yo, dice, el Dios de Israel declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierra árida donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Qué poderoso, hermano, el Señor diciéndonos que aquel que se aleja por circunstancias que no vienen al caso mencionar hoy y se endurece en el corazón, hermanos, y ya son, dice, como espinas. Las espinas solo crecen en el desierto y en lugares áridos y secos. Muy bien. Muchas veces, amados hermanos, nos desanimamos y nos dejamos de reunir cuando confiamos más en el hombre que en Dios. Allí en la iglesia el único que merece honra y gloria es el Señor Jesucristo, hermano. Nosotros nada más somos instrumentos de Él. Él dice que lo vil del mundo y lo menospreciado está usando para avergonzar a los sabios, dice. Y a veces vamos a estar personas en la iglesia que hemos obedecido el llamado de Dios. Quizás no tenemos las mayores características, quizás no somos atractivos en algunas cosas, pero hemos sido llamados por el Señor. Amén. Muchas veces nos desanimamos, y dejamos de reunirnos cuando confiamos más en el hombre. No somos capaces de entender que el único perfecto es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Él, a Cristo. Y por eso habla la Biblia que debemos de cada día parecernos más a Jesucristo. Dice acá también que las personas que siempre se congregan son las que perseveran en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. Si tú has estado estudiando, si tú has estado recibiendo el discipulado, tú ya sabes que has crecido. Yo sé, hay hermanos que los miércoles allí están recibiendo la palabra. Ellos van a tener ventaja. Dice la palabra en Hechos 2, versículos 42 al 47. Esta es la versión TLA, traducción en lenguaje actual. Pero atrás, en la pantalla, se está proyectando Reina Valera. Y dice así la palabra. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. ¡Qué hermoso! Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¡Qué hermoso! ¡Qué importante es, amados hermanos, que nosotros entendamos y obedezcamos lo que dice la palabra! Dice que en ese tiempo, cuando la iglesia comenzó, hermano, que hubo un avivamiento poderoso, iban todos los días. Nosotros solo les pedimos que lleguen el miércoles y el domingo. Claro, si usted quiere tener más experiencias espirituales, usted tiene que aprender a meterse con el Señor. Los primeros cristianos estaban juntos, dice la palabra, unánimes, que quiere decir de un solo corazón, compartiendo los unos con los otros. Eran constantes en escuchar la palabra de Dios.
no perdían la oportunidad de honrar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No perdían la oportunidad de alabar a Dios, de ofrendar, de escuchar el Evangelio, de tomar la cena del Señor, de orarle a Él. No perdían la oportunidad de animar a los hermanos con su presencia y participar en la obra del Señor, tomando parte en las actividades de la iglesia. Hay muchas cosas que hacer, hermano. Después de esta pandemia nos va a tocar que ir a evangelizar, a ir a aquellas personas que están necesitadas de Cristo. Y es necesario que tú crezcas espiritualmente para que tú les puedas hablar a ellos de Jesucristo. Quiero decirte algo. Un hermano fiel nunca deja de congregarse. Amén. ¿Quieres tú estar en la lista de los fieles? Pues ponlo en la agenda. Miércoles y domingo no hago otra cosa más que ir a la iglesia para estar con el Señor. Dice la palabra en Hechos 20:28. Pablo estaba predicándole a los hermanos de una ciudad llamada Antioquía, que eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Y les dice, ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de Jesucristo. Y esa es una instrucción que Dios nos ha dado a nosotros, pero te la da también a ti en esta noche. Amén, hermanos. Entre todos juntos nos vamos a cuidar unos a otros. Qué hermoso. Si nos congregamos, la sangre de Jesucristo nos aprovecha para nuestra vida y nuestra muerte. Estamos aceptando el pago que Jesús hizo por nosotros. Estamos aceptando el plan de salvación que Dios nos ofrece. Quiero decirte algo más. Cuando nos congregamos, disfrutamos de la presencia del Señor. Amén, hermanos, qué hermoso es disfrutar de la presencia del Señor. Allí en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice lo siguiente: porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Qué hermoso. Nos congregamos hoy y la presencia del Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Si nos reunimos, podemos disfrutar de la presencia de Jesucristo, porque Jesucristo está en medio de nosotros. La iglesia, cuando se reúne, forma un solo cuerpo con Jesucristo. Este es uno de los beneficios que tenemos cuando nos reunimos. Usted puede ser un dedo o una mano, un pie, qué sé yo, pero todos los miembros somos necesarios. Usted es necesaria en la iglesia. Amado, la necesitamos. Dios la necesita para la extensión de su reino. Cuando nos congregamos, recibimos enseñanzas de lo que no entendemos en la Biblia, porque a veces usted puede darse el caso que abra la Biblia, lee algo y no lo entiende, pero si usted va a la iglesia, ahí hay enseñanzas de discipulado para que usted pueda entender. La única forma que Dios nos abre el entendimiento es viniendo a la iglesia que Él edificó. Por medio de las explicaciones podemos entender las Sagradas Escrituras. Entonces, dice la palabra así en Lucas 24:45. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Y eso es parte del discipulado. Cada principio de un discipulado se elabora un manual con todas las clases y hasta con preguntas para que usted en casita pueda tener ese material y seguirlo estudiando. Por ejemplo, hermanos, quiero darles un ejemplo sobre esto mismo de las enseñanzas que no entendemos. Miren el caso de Felipe. Felipe era uno de los diáconos que se levantaron en el tiempo de la iglesia primitiva. Y voy a leerles algo que está ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versos 29 al 31. Dice así: entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Y Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió:
¿Y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. Y ahí tenemos en el libro de los Hechos un milagro, un hombre que se convirtió a Cristo, que luego se bautizó y se fue para África llevando el evangelio, hermano. Eso es parte del trabajo de Dios en tu vida. Solos difícilmente vamos a entender la Biblia. Debemos buscar un hermano crecido, un hermano mayor en la fe para que nos la explique. Y por eso es que debemos de congregarnos. Cuando nos congregamos, amados hermanos, nuestra fe crece. Amén. Dice Romanos 10:17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y otra versión dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Eso es tan importante, amados hermanos. Cada vez que nos reunimos para escuchar el evangelio, alimentamos nuestra fe y nuestra fe crece y se fortalece cada día más. Hay dos tipos de fe. La fe verdadera es la que viene por el escuchar el evangelio y la fe falsa, que es la que viene por cualquier otra cosa. Porque hay mucha enseñanza peligrosa. Por eso tienes que tener tu líder, el pastor que te enseña, o los líderes de escuela bíblica que te van a guiar. Aleluya, qué lindo es el Señor. Cuando nos congregamos y nos reunimos en la iglesia, recibimos la paz de Dios, hermanos. Dice Filipenses 4:7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de las que ya son de Cristo. Qué hermoso, hermano. Cuando alabamos a Dios y escuchamos su palabra, cuando vemos y saludamos a los hermanos, sentimos la paz de Dios. No tienen idea cómo nos regocijamos con la pastora Albert, a cada uno de ustedes en la iglesia. Es importante, hermano. Qué hermoso. Esa paz y esta paz es lo más cercano que tenemos para la felicidad. Hermano, ¿quiere tener la paz de Dios? ¿Quiere tener felicidad? No se deje de congregar. No escuche mentiras del diablo. Hay el diablo, cuando se levanta el domingo, le empieza a dar responsabilidades que usted no debe de tomar. Usted debe de programar su teléfono, puede programar su reloj, prepararse el domingo y estar ahí tempranito y no escuche la voz del enemigo, porque él le va a bloquear para que usted se congregue. Cuando nos reunimos, hermanos, compartimos el amor de Dios con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que amarnos unos a otros. Y esto nos va a animar a reunirnos. No importa que el hermano ahí en la entrada no lo salude, o que el hermano no le va a dar la mano, ni le tomó en cuenta a usted. No importa, hermano. Usted entonces salúdelo. Hágale buena cara. Jesús nos dice que perdonemos. Él dice también que es mejor dar que recibir. Hay momentos en la vida que va a haber gente que le va a afectar, pero ¿sabe qué? Eso que le está haciendo a esa persona le va a ayudar a usted a crecer espiritualmente, a aceptar y formar un carácter cristiano. Gloria al Señor. Si dejamos de congregarnos, perdemos la oportunidad de cumplir con los mandamientos que Dios nos dio. Y es importante que uno de los mandamientos es la oración, hermano. Difícilmente usted puede orar en casa, le cuesta más. Pero usted va a la iglesia y todos juntos oramos y nos hace más fácil poder recibir la palabra. Cuando nos congregamos, hermanos, podemos diezmar y ofrendar. Ahí tenemos 1 Corintios 16, 1, 2. Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Esta es una exhortación de Pablo a los hermanos para poder también darle al Señor, hermano. No te quedes con lo que es del Señor.
La ofrenda, hermano, es un mandamiento de Dios. Cuando nos reunimos tenemos la oportunidad de ofrendar, que es uno de los puntos en la adoración a Dios. Nos damos la oportunidad de ayudar para los hermanos más necesitados, para el evangelismo, para las misiones, hermano. Cuando nos congregamos, le ayudamos y ofrendamos, le damos la oportunidad de que la iglesia crezca y esté bien bonita también, porque hay dinero que se invierte en el mantenimiento de la propiedad. Cuando nos congregamos, podemos tomar la cena del Señor. Nosotros tenemos establecido que cada primer domingo del mes tomamos la Santa Cena. Es algo maravilloso, es un mandamiento también del Señor. Dice Mateo 26 al 28. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino, esta es mi sangre, y con ella Dios hace un trato para con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. La cena del Señor, hermanos, la cena del Señor es un mandamiento. Cuando nos reunimos, tenemos la oportunidad de tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de formar un solo cuerpo, Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Podemos participar de este banquete que Jesús nos ofrece. Cuando nos congregamos, podemos alabar a Dios. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. La alabanza, amados hermanos, es un mandamiento de Dios. Cuando nos reunimos, tenemos la oportunidad de alabarlo juntos en armonía, alabando a Dios con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Cuando nos congregamos, podemos evangelizar. Dice Marcos 16:15, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias del Evangelio. Escuchar y predicar el Evangelio es un mandamiento de Dios. Cuando nos reunimos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra y así podemos compartir con las personas que todavía no conocen del Señor. Cuando nos congregamos, permitimos que nuestros hijos sean educados con principios cristianos. Amado hermano, no dejes de llevar tus hijos. No dejes lo que trato de decirte, que al ir y congregarse, traigas tus niños. Ellos van a escuchar el Evangelio, van a escuchar la palabra y van a ser enseñados en los principios cristianos. Dice Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Es lo que dice Efesios en el capítulo 6, versículo 4. La educación espiritual para los hijos nuestros es un mandamiento de Dios. Cuando nos reunimos, hermanos, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos en el Señor y así nunca se apartarán del camino. Varios puntos te he enseñado en esta noche. Es importante seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Si nos dejamos de congregar, perdemos la oportunidad de estar con aquel que nos creó, con el Dios Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos, con el León de Judá, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante, amado hermano, que tú esta enseñanza la guardes en tu corazón y que entiendas que gracias que tenemos la oportunidad de congregarnos. Estaba también leyendo un artículo de China, hermanos. En China la iglesia está escondida, no se puede congregar. La gente se regala pedazos de página de la Biblia para poder estudiarla y la esconden. Nosotros aquí tenemos la libertad todavía de hacer lo que yo les estoy enseñando.
no vacilemos en hacerlo. Yo les animo, amados hermanos, a tomar el tiempo para ir a la iglesia donde Dios te ha puesto, te ha plantado. Plántate allí, plántate y echa raíces y da hojas y da fruto. Y el fruto va a ser para vida eterna. Ese es el mensaje que yo les traía en esta noche. Espero que usted lo tome y lo guarde en su corazón. Amén, hermanos. Gracias por estar oyendo la transmisión que tuvimos y nosotros bendecimos a cada uno de los que estuvieron conectados y deseamos, como dice la palabra en tercera de Juan, amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios me los bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga misericordia de cada uno de ustedes. Yo los bendigo a cada familia, bendigo a cada hermano, hermana, cada niño y deseo, amados hermanos, que este domingo poder verlos, poder reunirnos tomando las medidas de rigor, verá, estar separados de 6 pies. Bueno, si llevas tapaboca está bien, si llevas guantes magnífico, allá en la iglesia hay desinfectante para ponerte y allí vamos a estar reunidos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Pasen entonces, bueno, yo quiero cancelar la proyección, ok, quiero terminarla y voy a quedarme todavía con los hermanos allí en Messenger. Bye bye, Dios me los bendiga, amén.